Hola, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Panza y mi compañero Libardo Benavides. El día de hoy vamos a hablar de la etnomatemática en la elaboración de ladrillos artesanales de barro. Bueno, junto con mi compañero Libardo nos dirigimos hacia el Carmen de Bolívar para ver cómo hacen la fabricación o la elaboración de estos ladrillos. En el proceso 1 vemos lo que es la adquisición de materiales. Bueno, en este proceso cabe notar que utilizan pues propiamente elementos de la naturaleza. Como pueden observar, eh, de ese arroyo que ustedes ven allí, sacan los materiales que necesitan o la materia prima que se necesita para la elaboración del ladrillo. Se produce en una región, en una vereda del municipio que se llama Arroyo Arena. Sacan arena y piedra. Como ustedes pueden ver, hay una veta de piedras en el arroyo donde los artesanos van cavando y van sacando pues el material que necesitan. Utilizan pues precisamente ese barro, esa es la arcilla con que hacen la mezcla para hacer el barro del ladrillo artesanal. Al lado pueden ver otra foto donde está el artesano pues haciendo su labor, está sacando pues material de allí. Bueno, en el proceso 2 tenemos lo que es el moldeado y el secado. Bueno, ellos para hacer el molde o el ladrillo utilizan un molde hecho de madera. Aquí, como pueden ver, aquí hicimos las medidas de los moldes que ellos utilizan, que nos dicen que son de 30 por 19 centímetros y que tienen un ancho de aproximadamente de 1 a 2 centímetros. En el segundo cuadro que ven, ahí se ve el molde donde utilizan también dos tubos o dos palos de madera que insertan por toda la mitad del molde para que el ladrillo así no se vaya a partir ni se vaya a rajar. Sí, una de los objetivos que tiene insertarle al ladrillo ese cilindro alargado de madera es que le queden esos dos huecos de tal manera que cuando llegue al horno, eh, pues la temperatura pueda cocinarlos por dentro y así como dijo Daniela, el ladrillo no se vaya a romper cuando esté ya hecho. Y abajo el último, donde se ve cómo quedaría, bueno, es un bosquejo de cómo queda el ladrillo. Aquí como ven en el proceso, aquí en esta imagen, bueno, primero vemos al señor con el molde en la mano, donde le está agregando lo que ya sea arena fina o acerrín, para que el barro no se vaya a pegar en el molde. Luego vemos que el molde, después de colocarle la arena, lo colocan en el, ¿cómo le llaman a eso? En la mesa. Bueno, y de ahí el señor coge el barro. Ellos dicen que aproximadamente utilizan de 7 a 8 kilogramos por molde, que es lo que está pesando aproximadamente un ladrillo. Entonces, ahí ellos, después de que cogen el barro, lo meten en el molde y lo empiezan a aplastar y a darle forma con la mano. Al final, ya con la mano, lo último lo que hacen es como pasarle la mano así por encimita para que quede completamente liso. No utilizan ningún material, solamente la mano. Ya la medida, todo eso lo tienen con la mano. Aquí abajo podemos ver que el señor Carlos ya coge el barro, el molde en sus manos, ya con el barro dentro. Si ven el molde en el ladrillo como tal, no se sale del molde por los palos. Ya después cuando ya colocan, se ve que el señor está sacando los palos que tienen toda la mitad del molde. Y ya por último ya queda así. El tercer proceso viene siendo el secado. Bueno, sí, en este proceso, como ustedes pueden observar, este proceso es totalmente artesanal y se hace en una finca. Ustedes pueden ver alrededor la cantidad de vegetación que hay, pero ellos desmontan unas partes específicas, ¿sí? Que ellos llaman patios, ¿sí? Donde ellos colocan a secar el ladrillo ya después de formado en el proceso anterior. Para secarlo, inicialmente lo colocan sobre el suelo de una forma
podemos decirlo así, que lo acuestan, ¿cierto? Acuestan el ladrillo en forma de matriz. En forma de matriz. Allí ustedes lo pueden ver en la foto. Y después que ese ladrillo ha pasado un día, lo colocan de la otra manera, como ustedes lo están observando allá. También una matriz, pero ya lo llaman plumillas y dagas. Plumillas y dagas en forma vertical y horizontal. Y para secarlo podemos ver que el ladrillo lo ponen en una forma transversal también, horizontal y vertical, pero a la vez le dan lo ponen transversal para que le pegue más el sol. Luego de ese proceso, fíjense ustedes que allí hay señalado lo que ellos llaman plumillas. La plumilla es una fila de ladrillos sin importar la cantidad de ladrillos que hay ahí. Y el total de todas esas filas en conjunto se llama daga. Luego de ese proceso, hay que también aclarar que utilizan unos plásticos para protegerlos de la lluvia, porque la lluvia es la única que los puede dañar, deteriorar, antes de meterlos al horno. ¿Sí? Luego de ese proceso que ustedes ven allí, lo meten en unos ranchos de la otra manera, como lo están viendo, al lado de los hornos, antes de cargar los hornos. Y también los colocan en forma de plumillas y dagas. Eso nos hace a nosotros una referencia de un tipo de matriz. Bueno, en el siguiente proceso viene siendo la preparación del horno. Aquí en la preparación del horno ellos nos explicaron que utilizan madera, gas y candela, pues un fósforo o alguna mechera para poder incendiar el horno. Aquí, como pueden ver en las imágenes, estos son los hornos que ellos utilizan, son totalmente artesanales también, elaborados con los mismos ladrillos y con el mismo barro que utilizan para hacer los ladrillos. No utilizan cemento, ningún tipo de cemento, solamente el barro o la arcilla, como la llaman ellos. Utilizan la madera para poder incendiar los hornos. Ya cuando los hornos están totalmente cargados, ellos le hacen una tapa con los mismos ladrillos y el mismo barro al horno. ¿Para qué? Para que el calor no se salga dentro del horno. Sí, antes de que la pase, ahí podemos ver que el horno tiene varias boquillas. Esas boquillas que ustedes ven allí son precisamente para ir cargando el horno con el combustible que es la leña. O sea, el horno no se carga o no se llena con el ladrillo para quemarlo y se cierra totalmente, sino que a través de las boquillas se le va echando el combustible que él va necesitando. A medida que él va necesitando, hay una persona encargada de llenar, de ir metiéndole leña para que él siga con la función de quemar el ladrillo. Bueno, el proceso 4 ya viene siendo lo que es el enfriamiento. Bueno, ellos nos dicen que duran de aproximadamente, después de los 3 días de quema o 4 días, aproximadamente duran de 8 a 15 días para poder destapar el horno ya cuando el calor ha salido. Salen de este color cobrizo o color rojo, como por lo general los hemos visto. Ahí se ve cómo lo ubican dentro del horno y cómo quedan ya los ladrillos. Ahí ven que hay ladrillos que están dañados. Esos ladrillos ya no sirven. Esos ladrillos ya los utilizan ellos ya para hacer rellenos de carretera, para rellenar carreteras prácticamente. Pero cuando se daña un ladrillo que por cuestiones de la lluvia, que se dañó por la lluvia o que se partió ladrillos antes de meterlos al horno, ese material les sigue sirviendo a ellos. Los vuelven y los reutilizan. El último proceso viene siendo el transporte y venta del ladrillo. Ya cuando ellos sacan el ladrillo terminado, después del proceso de enfriamiento, lo sacan, lo colocan de una manera vertical y horizontal en forma de matriz, así como ustedes lo pueden observar, y lo transportan en esos vehículos que ustedes pueden ver ahí. Los clientes pueden llegar hasta el punto donde se fabrica o se le lleva al cliente a donde él lo necesite. El cliente puede ser un ferretero, un constructor o cualquier persona que necesite el ladrillo ya elaborado. Y aquí, como pueden ver, esta fue nuestra experiencia donde mi compañero y mi persona
estábamos realizando los ladrillos artesanales. Ahí vemos donde estamos echándole la arcilla, la arena al molde, estamos echándole el barro al molde, lo estábamos montando, volteando, y ya últimamente cuando lo terminamos, y ahí últimamente estamos los dos en uno de los hornos. Ah, cosa que se nos olvidó decirles. Aproximadamente a cada horno le caben entre 10.000 y 6.000 ladrillos aproximadamente. El más grande tiene una capacidad de 10.000 a 11.000 ladrillos y el más pequeño de 5.000. Y cada producción dura de 1 a 2 meses, ¿verdad? Fue lo que nos dijeron. Bueno, y las matemáticas las vemos aplicadas aquí cuando en la forma en la que ellos organizan los ladrillos, la vemos también cuando la cantidad de arcilla o de barro que ellos utilizan para hacer cada molde, que nos dicen que son de 7 a 8 kilogramos. Entonces nosotros le preguntamos, entonces si con un ladrillo utilizan 7, 8 kilogramos, ¿cuánto barro utilizan para hacer 100 o 200 ladrillos? Entonces ellos nos dicen que aproximadamente de 800 a 1.600 kilogramos de barro. También podemos observar que cada forma que tiene el ladrillo cuando se está elaborando y el producto terminado, le podemos ver una forma cúbica, ¿cierto? Podemos ver que ahí se forma pues una figura en 3D o un sólido, ¿cierto? Que geométricamente podemos describirlo. Dentro de ese ladrillo también podemos ver que se forman dos cilindros que son producto de los dos cilindros que se, de palo, ¿verdad? De madera que se sacan para que esto tenga una consistencia. Y la forma como organizan ellos el ladrillo para el secado, ¿verdad? Después que lo elaboran en forma de matrices también. Geométricamente pues tiene muchas aplicaciones. Bueno, ya esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Gracias.